una leyenda de la música, una voz que conquistó generaciones. Pero, ¿qué pasa cuando esa voz se apaga poco a poco? Este es el relato de José Luis Rodríguez, el Puma, quien enfrentó una enfermedad mortal, un trasplante que marcó su destino y una lucha que no solo tocó su vida, sino la de millones de personas. ¿Cómo enfrentó el vacío del silencio? ¿Qué lo mantuvo en pie cuando todo parecía perdido? Y lo más importante, ¿cómo logró regresar? Prepárate para descubrir la verdad detrás de la enfermedad que casi lo venció y el poder del espíritu humano que lo devolvió al lugar que le pertenece, la cima. Esta es la historia del renacer de El Puma Rodríguez. La historia de José Luis Rodríguez comienza en un rincón humilde de Caracas, Venezuela, donde la vida nunca fue fácil. Era el menor de 11 hermanos, en una familia que vivía al filo de la supervivencia. Su padre, un comerciante errático, había dejado un legado de trabajo duro, pero también de constantes ausencias. José Luis tenía solo 6 años cuando su mundo se desmoronó por primera vez. Una noche, mientras dormía en el estrecho cuarto que compartía con sus hermanos, escuchó los sollozos desgarradores de su madre. Su padre había muerto. El pequeño, aún incapaz de comprender el significado de la pérdida, solo podía mirar las lágrimas en el rostro de su madre y sentir una tristeza que no podía explicar. A partir de ese momento, la pobreza dejó de ser una molestia pasajera y se convirtió en un verdugo implacable. José Luis y su familia se mudaron a un barrio aún más humilde. Sus días estaban marcados por largas caminatas para buscar agua y ayudar en lo que podía a su madre, quien trabajaba sin descanso para mantener a sus hijos. Aunque eran tiempos duros, José Luis descubrió en esos días un refugio, la música. Desde pequeño, su madre le cantaba viejas canciones de bolero mientras cocinaba, y aunque no tenían dinero para lujos como una radio, los ritmos y melodías del Caribe parecían llenar el aire de su casa. Pero su amor por la música no era bien visto. «Eso no te va a dar de comer», le decía su madre, preocupada por el futuro de su hijo menor. José Luis la obedecía en silencio, pero en su interior algo rugía. Sentía una conexión con la música que no podía ignorar, como si cada nota tuviera el poder de arrancarlo de la miseria. Los años pasaron, y José Luis, ahora un adolescente, enfrentaba una realidad que parecía más dura con cada día. En la escuela, los otros chicos lo ridiculizaban por sus zapatos gastados y su ropa remendada, pero él mantenía la cabeza alta, soñando con algo más grande. Fue durante esos años que se unió a un pequeño grupo musical de su barrio. Cantaban en fiestas locales y en cualquier lugar que les diera la oportunidad. No era mucho, pero para José Luis era todo. Su voz pronto comenzó a llamar la atención. Había algo en su forma de cantar, una pasión cruda que parecía brotar desde lo más profundo de su ser. En una de esas presentaciones improvisadas, un productor local lo escuchó y le ofreció una audición. José Luis, aunque emocionado, sabía que no sería fácil. No tenía dinero para un traje decente ni para el transporte hasta el estudio. Pero su determinación era inquebrantable. Vendió lo poco que tenía, incluyendo una vieja guitarra que había sido su fiel compañera durante años, y se presentó a la audición con la misma ropa humilde que usaba todos los días. Cuando comenzó a cantar, el pequeño estudio pareció llenarse de una energía distinta. Su voz era poderosa y llena de emoción, como si cada palabra estuviera cargada de la historia de su vida. Los productores quedaron impresionados y le ofrecieron grabar un sencillo. Ese fue el comienzo de su carrera, pero también el inicio de una vida llena de desafíos aún mayores. Con el tiempo, su música comenzó a sonar en las radios locales y el nombre de José Luis Rodríguez empezó a ser conocido. Sin embargo, la fama no llegó sin un costo. Las largas horas en el estudio, las interminables giras y la presión por mantenerse relevante lo alejaron de su familia. Su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo, falleció antes de que él pudiera darle una vida mejor. Esa pérdida lo marcó profundamente. El joven que había salido de los barrios pobres de Caracas ahora estaba en camino a convertirse en una estrella, pero dentro de él había una herida que nunca sanaría. Mientras su popularidad crecía,
también lo hacía la distancia entre él y sus raíces. Se convirtió en el Puma, un apodo que le dio un periodista por su agilidad en el escenario y su apariencia imponente, pero detrás de esa figura pública había un hombre que aún luchaba con sus propios demonios. En los años 70, José Luis alcanzó la cima de su carrera. Canciones como Culpable soy yo y Dueño de nada se convirtieron en himnos de toda una generación. Las multitudes lo aclamaban y su rostro estaba en todas partes, revistas, programas de televisión y hasta vallas publicitarias. Pero mientras su éxito parecía imparable, su vida personal se desmoronaba. Su primer matrimonio terminó en un doloroso divorcio, y aunque amaba profundamente a sus hijas, la distancia emocional era evidente. La fama lo había llevado lejos, no solo de su familia, sino también de sí mismo. En medio de este torbellino, comenzaron a surgir problemas que nadie imaginaba. Durante un concierto en Argentina, mientras interpretaba una de sus canciones más emblemáticas, sintió que el aire le faltaba. Pensó que era el estrés o el cansancio, pero los episodios se hicieron más frecuentes. Su equipo de trabajo intentó convencerlo de que descansara, pero José Luis, terco como siempre, se negó. «El público espera por mí», decía, ignorando los signos que su cuerpo le daba. En su mundo no había espacio para la vulnerabilidad. Ser el Puma significaba ser fuerte, imparable y siempre estar en control. Pero detrás de esa fachada, José Luis comenzaba a sentir el peso de los años y de las decisiones que había tomado. A menudo se encontraba solo en habitaciones de hotel, rodeado de lujos, pero vacío por dentro. El verdadero golpe llegó durante una visita al médico. Después de varios exámenes, le dieron un diagnóstico que cambiaría su vida: fibrosis pulmonar idiopática. Era una enfermedad rara, progresiva y sin cura. Los médicos fueron claros: si no cuidaba su salud, no viviría mucho más. Para alguien cuya vida dependía de su voz, la noticia fue devastadora. José Luis salió del consultorio con las manos temblorosas. Sentía como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Pero en lugar de enfrentar la realidad, hizo lo que había aprendido a hacer toda su vida: seguir adelante, como si nada pasara. Continuó con sus presentaciones, ocultando su enfermedad de todos, incluso de su familia. Pero cada respiro se hacía más difícil y cada nota que cantaba parecía costarle más esfuerzo. A medida que su enfermedad avanzaba, los rumores comenzaron a surgir. Algunos decían que estaba cansado de la música, otros especulaban sobre problemas personales, pero nadie sabía la verdad. José Luis, el hombre cuyo rugido había conquistado el mundo, ahora luchaba en silencio contra un enemigo que no podía vencer. José Luis Rodríguez era un hombre acostumbrado a luchar. Había peleado contra la pobreza, enfrentado el abandono y sobrevivido a las exigencias de la fama. Pero esta batalla era diferente. Esta vez no podía cantar su camino hacia la victoria ni usar su carisma para salir adelante. Ahora, su enemigo era su propio cuerpo. La fibrosis pulmonar idiopática, esa enfermedad que había aprendido a pronunciar con dificultad, se convirtió en su sombra más temida. Todo comenzó como algo sutil. En un concierto en Ciudad de México, mientras cantaba «Agárrense de las manos», sintió un leve mareo. Pensó que era el calor de los reflectores o el cansancio de las giras interminables, pero pronto se dio cuenta de que algo más profundo estaba ocurriendo. Su pecho se oprimía como si una mano invisible apretara sus pulmones, robándole el aliento. Terminó el concierto como pudo, con una sonrisa forzada, ocultando el miedo que crecía dentro de él. Los días siguientes, la opresión en el pecho no desapareció. José Luis decidió visitar a un médico, quien le ordenó una batería de exámenes. Mientras esperaba los resultados, trató de no pensar en ello, sumergiéndose en su trabajo como siempre. Pero las llamadas del médico se volvieron insistentes. Finalmente, acudió al consultorio, donde recibió la noticia que cambiaría su vida. «José Luis, tienes fibrosis pulmonar idiopática». El médico le explicó que la enfermedad era progresiva y que sin un tratamiento adecuado, su calidad de vida se deterioraría rápidamente. Pero la parte más aterradora fue escuchar que no había cura.
Las palabras del médico resonaron en su mente como un eco interminable. Es degenerativa. Tienes que cuidarte, limitar los esfuerzos físicos y eventualmente podrías necesitar un trasplante de pulmón. José Luis se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía alguien cuya vida estaba construida sobre su voz enfrentarse a la posibilidad de perderla? ¿Cómo podía seguir siendo el Puma si cada respiro era un recordatorio de su fragilidad? A pesar del diagnóstico, decidió seguir adelante como si nada hubiera cambiado. Ocultó la verdad a su familia, a sus amigos y a sus fans. No quería que lo vieran como una víctima, ni mucho menos como un hombre derrotado. Pero la enfermedad no podía esconderse por mucho tiempo. Cada concierto era un desafío mayor. Su voz, alguna vez poderosa y llena de energía, comenzó a apagarse poco a poco. Las notas altas, que antes alcanzaba con facilidad, ahora le costaban un esfuerzo que lo dejaba exhausto. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos periodistas escribieron que estaba perdiendo el toque, que los años finalmente lo habían alcanzado. Otros insinuaron que estaba agotado por la fama o enfrentando problemas personales. José Luis, siempre orgulloso, no desmintió nada. Prefería que pensaran lo que quisieran antes que admitir su vulnerabilidad. En casa, su esposa Carolina notaba que algo no estaba bien. José Luis evitaba hablar del tema, pero las noches se hacían más largas y dolorosas. Se despertaba ahogado, luchando por respirar, y aunque intentaba tranquilizarla diciendo que solo era estrés, Carolina sabía que era algo más. Finalmente, una noche, cuando lo encontró sentado al borde de la cama, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, no pudo más. «José Luis, ¿qué está pasando?» Él bajó la cabeza, incapaz de mirar a los ojos de la mujer que siempre lo había apoyado. Después de un largo silencio, confesó su diagnóstico. Carolina, siempre fuerte, lo abrazó con fuerza, pero en su corazón sintió un miedo que no podía expresar. Su marido, el hombre cuya voz había llenado estadios y corazones, estaba luchando contra una enfermedad que podía arrebatarle no solo su carrera, sino también su vida. A medida que la enfermedad avanzaba, los síntomas se volvían más difíciles de ignorar. José Luis dependía cada vez más de un tanque de oxígeno, que intentaba ocultar de las cámaras y los fans. Su cuerpo, alguna vez ágil y enérgico, ahora estaba más frágil. Incluso las actividades más simples, como caminar o subir unas escaleras, lo dejaban exhausto. Pero lo que más le dolía no era el deterioro físico, sino la sensación de impotencia. La música era su vida, su refugio, y ahora le estaba siendo arrebatada. En un intento por aferrarse a lo que le quedaba, decidió continuar con sus presentaciones, aunque cada una era más difícil que la anterior. En un concierto en Chile, tuvo que interrumpir una canción porque no podía respirar. El público, confundido, lo ovacionó de pie, pensando que era parte del espectáculo. Pero José Luis sabía que estaba llegando a su límite. La enfermedad no solo afectaba su cuerpo, sino también sus relaciones. Su distanciamiento con sus hijas mayores, Liliana y Lilibet, se volvió aún más doloroso. Aunque ellas intentaron acercarse, José Luis, cargado de orgullo y miedo, las mantuvo a distancia. Sentía que admitir su enfermedad era admitir su fragilidad, y no quería que lo vieran como un hombre débil. Sin embargo, en las noches solitarias, su mente lo atormentaba con pensamientos de arrepentimiento y culpa. ¿Qué legado les estoy dejando?, se preguntaba. Sus oraciones se hicieron más constantes, buscando respuestas y fortaleza en Dios. Aunque su fe siempre había sido parte de su vida, ahora se convirtió en su principal ancla. «Señor, dame fuerzas para seguir», repetía una y otra vez, mientras luchaba contra el miedo a lo desconocido. En 2017 llegó el momento que tanto temía. Los médicos le dijeron que su única esperanza era un trasplante doble de pulmón. Sin él, su tiempo estaba contado. La noticia fue un golpe devastador, pero también una chispa de esperanza. Aceptar el trasplante significaba enfrentarse a una cirugía extremadamente riesgosa, pero también significaba una oportunidad de seguir viviendo. Antes de entrar al quirófano, José Luis grabó un mensaje para sus fans.
En él habló con sinceridad sobre su enfermedad por primera vez. Admitió su miedo, pero también expresó su gratitud por la vida que había tenido. Si este es mi último concierto, quiero que sepan que estoy en paz. La música me ha dado más de lo que jamás soñé, y ustedes, mi público, han sido mi mayor regalo. Las palabras conmovieron a millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, y las iglesias de toda América Latina realizaron vigilias por él. Su familia, incluida Carolina y sus hijas, se unió en un abrazo de fe y esperanza. Aunque las heridas emocionales aún no habían sanado del todo, en ese momento el amor prevaleció sobre el orgullo. La noche antes de la operación, José Luis se quedó solo en su habitación del hospital. Miró por la ventana, contemplando las luces de la ciudad, y pensó en su vida. Recordó los días de su infancia, los escenarios que había conquistado, los momentos de gloria y los de dolor. Si este es mi final, estoy listo, pensó. Pero en su corazón, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo. Cuando lo llevaron al quirófano, sus últimas palabras fueron una oración. Dios, haz tu voluntad. El día del trasplante llegó envuelto en una mezcla de miedo, esperanza y resignación. José Luis Rodríguez, el Puma, estaba a punto de enfrentar la cirugía más riesgosa de su vida. Un trasplante doble de pulmón que determinaría si viviría para contar su historia o si su voz, que había tocado millones de corazones, se apagaría para siempre. En las horas previas, José Luis se despidió de su familia con una calma que parecía irreal, pero dentro de él las emociones se agitaban como una tormenta. Su esposa Carolina, quien había estado a su lado en los momentos más oscuros, sostenía su mano con fuerza, como si ese contacto pudiera protegerlo del destino incierto que lo esperaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero trataba de mantener una sonrisa para no aumentar su angustia. «Volveré», dijo José Luis con una voz apenas audible. «No sé cómo, pero volveré. Y si no, quiero que sepas que te amé con todo mi corazón». Carolina no pudo contener las lágrimas. Su esposo, el hombre fuerte y determinado que había conquistado escenarios por todo el mundo, ahora parecía un niño frágil, vulnerable ante lo inevitable. Cuando los médicos lo llevaron al quirófano, José Luis miró al techo, evitando las miradas preocupadas de su familia. Los pasillos del hospital parecían interminables, y cada segundo que pasaba lo acercaba al momento decisivo. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Vio su infancia en Caracas, las calles empolvadas donde jugaba descalzo con sus hermanos. Recordó la voz de su madre cantando mientras cocinaba y la promesa que le hizo cuando era apenas un niño, sacarla de la pobreza y darle una vida mejor. Aunque no logró cumplir esa promesa en vida, sabía que su madre estaría orgullosa de él. También pensó en sus hijas mayores, Liliana y Lilibet, con quienes había tenido una relación llena de tensiones y distancias. ¿Podría algún día reparar esos lazos? ¿Tendría tiempo para hacerlo? La cirugía comenzó al amanecer. Un equipo médico altamente especializado trabajaba con precisión quirúrgica, enfrentando los riesgos inherentes a un procedimiento de esa magnitud. Cada paso era delicado, cada decisión crucial. Fuera del quirófano, su familia y amigos esperaban en una sala, aferrándose a la esperanza y a la fe. Carolina se mantuvo de pie, inmóvil, rezando en silencio mientras los minutos se convertían en horas. Las noticias tardaron en llegar. La operación, que duró más de 12 horas, fue descrita como un éxito técnico, pero el verdadero desafío era el postoperatorio. El riesgo de rechazo del órgano era alto, y los médicos advirtieron que los primeros días serían críticos. Cuando José Luis despertó, lo hizo en una habitación llena de máquinas, rodeado de cables y tubos que monitoreaban cada función de su cuerpo. Abrió los ojos lentamente y sintió un dolor profundo en el pecho, como si cada respiración le recordara el precio que había pagado por seguir vivo. A su lado estaba Carolina, quien al verlo despierto, rompió en llanto. «Lo lograste», susurró, abrazándolo con cuidado, temerosa de lastimarlo. Pero José Luis apenas pudo responder. Estaba demasiado débil, y aunque su cuerpo había sobrevivido a la cirugía,
Su espíritu aún estaba luchando por encontrar sentido a lo que había vivido. La rehabilitación fue un calvario. Cada movimiento, cada respiro era una batalla. Los ejercicios de fisioterapia se sentían como torturas, y había momentos en los que José Luis pensaba que no lo lograría. Las cicatrices en su pecho no solo eran físicas, eran recordatorios constantes de su fragilidad. ¿Volveré a ser el mismo?, preguntaba con frecuencia a los médicos. La respuesta era siempre ambigua. Aunque el trasplante le había dado una nueva oportunidad, nunca volvería a tener la misma capacidad pulmonar que antes. Pero para José Luis, la idea de no poder cantar como antes era devastadora. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Durante ese tiempo, reflexionó mucho sobre su vida. Pensó en sus errores, en las relaciones que había descuidado y en las cosas que realmente importaban. Decidió que si sobrevivía a este proceso, viviría de manera diferente. Aprendería a valorar lo esencial y a dejar de lado el orgullo que tantas veces lo había alejado de las personas que amaba. La noticia de su trasplante se esparció rápidamente, y sus fans, que habían estado al tanto de su condición, comenzaron a enviar mensajes de apoyo desde todos los rincones del mundo. En las redes sociales, hashtags como Fuerza Puma y El Puma Renace se volvieron tendencia. José Luis, aunque aún débil, sintió una profunda gratitud por el amor y la energía positiva que recibía. Sin embargo, no todos los días eran buenos. Había momentos de desesperación, de dudas y de miedo al futuro. Una noche, mientras miraba por la ventana del hospital, le confesó a Carolina: «No sé si puedo hacer esto. No sé si tengo la fuerza para seguir». Ella lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Tú no eres un hombre que se rinde, José Luis. Has enfrentado cosas más difíciles y además no estás solo. Estamos contigo». La primera vez que intentó cantar después de la operación fue un momento cargado de emoción. Estaba en casa, en medio de una sesión de terapia vocal. Su voz, que alguna vez había llenado estadios, ahora era un susurro débil. Se detuvo a mitad de la canción, frustrado, con lágrimas en los ojos. «No puedo hacerlo», dijo con la voz entrecortada. «Claro que puedes», respondió su terapeuta. «Tómate tu tiempo, es un proceso». José Luis cerró los ojos y respiró profundamente, concentrándose en cada nota. Aunque no sonaba como antes, había algo hermoso en su esfuerzo, en su determinación por recuperar lo que la enfermedad le había robado. A medida que pasaban los meses, José Luis comenzó a reconstruirse, tanto física como emocionalmente. Decidió hablar públicamente sobre su enfermedad, algo que había evitado durante años. En una entrevista televisiva, compartió su experiencia con una franqueza que conmovió a millones. «Estuve al borde de la muerte», dijo, con la voz temblorosa. «Y cuando estás en ese lugar, te das cuenta de lo que realmente importa. La familia, la salud, la fe, todo lo demás es secundario». Sus palabras resonaron profundamente en su audiencia, especialmente en aquellos que también enfrentaban enfermedades graves. De repente, el Puma dejó de ser solo una estrella de la música y se convirtió en un símbolo de lucha, resiliencia y esperanza. El regreso al escenario fue un momento épico. Aunque su voz no era la misma, su presencia seguía siendo imponente. Cuando se paró frente a un público que lo recibió con una ovación de pie, José Luis sintió una mezcla de nervios y gratitud. La primera canción que interpretó fue «Agárrense de las manos», y aunque cada nota le costó un esfuerzo monumental, el amor del público lo sostuvo. En medio del concierto, se detuvo para hablar con sus fans. «Estoy aquí porque ustedes no dejaron de creer en mí. Porque mi familia, mis amigos y Dios me dieron una segunda oportunidad. Esta no es solo mi victoria, es nuestra victoria». La ovación fue ensordecedora. Y aunque sabía que su camino aún estaba lleno de desafíos, en ese momento sintió que todo valía la pena. José Luis Rodríguez había sobrevivido a la enfermedad, pero más importante aún, había aprendido a vivir de nuevo. Su historia no era solo la de un hombre que venció a la muerte,
sino la de alguien que encontró un propósito renovado en medio de la adversidad. El puma había renacido, y aunque su rugido no era tan fuerte como antes, su espíritu seguía siendo inquebrantable. La rehabilitación fue una prueba de fuego. Cada día era una lucha por recuperar el aliento, por aprender a vivir con un nuevo cuerpo y aceptar las cicatrices, tanto físicas como emocionales. Aunque volvió a los escenarios, ya no era el mismo. José Luis sabía que su tiempo era prestado y decidió aprovecharlo al máximo. El puma comenzó a reconstruir los puentes rotos con sus hijas mayores. Aunque no fue fácil, poco a poco lograron acercarse. En entrevistas, habló abiertamente de su enfermedad, de la fragilidad de la vida y de cómo su fe en Dios lo había sostenido. Su experiencia inspiró a miles de personas que enfrentaban desafíos similares. A pesar del dolor y las dificultades, el puma rugió una vez más. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede iluminar el camino. Y aunque la enfermedad sigue siendo parte de su vida, José Luis Rodríguez eligió vivir cada día como si fuera el último, dejando un legado imborrable de valentía, música y amor.